Mis hermanos, es un pecado cuando la preocupación o la ansiedad está enfocada en nosotros mismos. Aquello sin duda alguna es descrito en las Escrituras como falta de confianza en el cuidado y en la soberanía de Dios. De hecho, en algunas ocasiones notas con claridad cómo el texto bíblico está repitiendo allá como en Mateo 6, no os afanéis, no os afanéis, no os afanéis. O allá también en Filipenses capítulo 4, no te afanes, no te afanes. Porque claramente aquello señala, es decir, reiteradamente, mi falta de descanso en el Señor y en sus planes perfectos para con mi vida. Sin embargo, no es un pecado cuando te interesas o preocupas por el bienestar de los demás y de la gloria de Dios. Y aprender aquello es muy liberador para el creyente en Jesucristo, porque nos enseña y afirma lo nocivo que es el enfoque personal y lo precioso que es el enfoque en el otro. Permíteme argumentar aquello. En el contexto de la enseñanza de los cristianos como miembros del cuerpo de Cristo, el apóstol Pablo señaló en 1 Corintios capítulo 12, versículo 25, lo siguiente: para que no haya desaveniencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros. La palabra preocuparse aparece explícita allá en el relato. De hecho, es bien interesante porque si notas esa palabra, te darás cuenta que se traduce como afán, que aparece en un sentido negativo, absolutamente negativo, allá en Mateo capítulo 6, versículo 25. La pregunta entonces es, ¿cuál es la diferencia? Y bueno, la respuesta es el enfoque. Cuando se trata de un enfoque en mí, cuando se trata de pensamientos o sentimientos egoístas, cuando tiene que ver con mi propia vida, eso es incorrecto. Pero cuando se trata de los demás, cuando se trata de aquellos que te rodean, eso es absolutamente virtuoso. Mis amados, ha sido Pablo quien ha dicho que no estima preciosa su vida para sí mismo, en Hechos capítulo 20, versículo 24, o que no estima el reconocimiento personal o los logros humanos como ganancia o como cosa que aferrarse, en Filipenses capítulo 3, versículo 7. De hecho, esa verdad es tan clara en su vida, que si miramos nuevamente primero a los Tesalonicenses capítulo 3 y me acompañas hasta el verso 7, notarás cuál era el estado que él estaba viviendo en aquel momento, cuál era el contexto de oprobio que estaba pasando. Dice el relato allá: por ello, hermanos, en medio de toda nuestra necesidad y aflicción. Obviamente, él está, es decir, afectado por lo que significa el oprobio, pero lo cierto es que no se preocupa de sí mismo, sabe lo que Dios ha prometido y descansa en su voluntad. Por lo tanto, lo que hace es lo mejor que podemos hacer como cristianos: invertir todo nuestro tiempo en pensar en los demás, en el beneficio de los demás, en el crecimiento de los demás, en el desarrollo de los demás, en la vida y en la práctica de los demás. Permítame citar a John MacArthur en su comentario de este texto, y él señala lo siguiente: un hombre con un corazón de pastor fiel y verdadero no se preocupa de su propio éxito o su reputación, tampoco está preocupado por sus problemas propios. Más bien se preocupa profundamente por la condición espiritual de su pueblo, por el cual sufre, y se alegra con afecto inagotable.